Buenos días, bienvenidos a una sesión de fin de semana de lo que es el taller de ciencias sociales. Una de las cosas que les había comentado, y no sé si hay ahí avisos nuevos, es si en el material oficial de estudio que ustedes adquirieron al momento de registrarse para el examen, es si hay algún tema que no hemos referido en cuanto a ciencias sociales. Yo armé esto em, a partir de lo que es la guía oficial que conseguí, que según es la 2022, que he hecho, creo que incluso se las compartí en el grupo de chat, pero ya ven que luego hay por ahí sorpresitas, entonces no quiero que nos agarren esas sorpresitas. Ahí ustedes son mis ojos. No hay algo fuera de lo estipulado que se tenga que atender. Porque por ahí, ajá, sí, adelante. A donde yo vi, no. Pero, ¿sabe? Yo estaba comparando mi guía que me dieron hace, bueno, en realidad ya me han dado 3 guías Ujú. con la que me mandaron esta vez y son diferentes. O sea, aparte, en una guía viene parte por ejemplo, de la historia bueno, la historia de México, Ujú. pero lo que es la etapa colonial, y en otras vienen desde nuestros antepasados y así, o sea, tienen diferente contenido. Sí, y son oficiales, es decir, las que publicó Exacer. Claro, pues te las mandan por correo electrónico. Pues bueno, por eso mi pregunta, porque no es casual, pero sí llega a haber un cambio en los contenidos. Entonces, uno se, digamos, casa o se confía en que, bueno, eso es lo que hay, porque esa es mi referencia oficial, y a la hora de los famosos resulta que no. Entonces, digamos que yo no tengo esa oportunidad de ir casi a la par del concurso, porque no estoy inscrito. Y, ¿Sabe cuál? Es que ajá, ¿sabe cuál siento que es aquí el punto? sí. Que cuando ya te presentas al examen, por ejemplo, una parte donde tienes que llenar de información y dice qué versión de examen tienes. Y ya ellos te dicen, tienes la 04, la 05, la 03 y la 01. Creo que hasta ahí, hasta donde yo me quedé, son esas versiones. Ujú. Pero no es que no esté completo, sino que le digo que, por ejemplo, de todas estas clases que nosotros, bueno, todos estos temas puede que algunos no vengan Ah, y claro, puede que algunos sí, a sí. eso es a lo que me refiero. Ah, perfecto. Pero entonces sí vamos cubriendo lo que sería el programa general, porque eso es algo que también sucede en otras evaluaciones. Te dan una lista de contenidos de lo que tienes que estudiar, pero evidentemente es muchísimo y en el examen no comprende todo, comprende, digamos, una selección. A lo que les pregunto esto y les compartí esa inquietud, porque en unos grupos en los que estoy de Exacer, Colbach, de aspirantes, creo que por ahí incluso a lo mejor fue nuestro primer contacto, porque por ahí publiqué el link para entrar al grupo de WhatsApp en el que nos vimos. Vi que había un señor que estaba, o señora, ya no me acuerdo muy bien, que estaba compartiendo material. Yo me puse a revisarlo y venían cosas que yo no había visto en la guía oficial. Por ejemplo, la cuestión de la democracia y el papel del Estado, que sí lo vemos, pero no de manera directa, sino ya aplicado y manifestado en un proceso histórico. No vemos esa parte que sería un poco más de teoría política o de formación cívica. Y según algunos comentarios, decía que sí estaba en la guía oficial, y yo,
espérame, porque yo no lo vi, ni en filosofía, ni en, bueno, humanidades, aquí se llama humanidades, ni en ciencias sociales. Entonces sí me generó un poquito como de inquietud, porque mi idea es que ustedes se vayan con el programa completo, bueno, con lo más cercano a lo que van a ver en el examen, que como tú bien comentaste, a ciencia cierta, no sabes qué pex, ¿no? Por esta selección de temas. Así que no sé si es real. Yo ya estuve checando en otros materiales y no aparecen esos temas entre las ciencias sociales. O es lo que comúnmente se hace en los cursos, que ellos tampoco tienen una jodida idea de qué onda y con tal de hacer más atractivo el proyecto y tener más estudiantes, pues meten temas que puede que sean importantes, pero que no serían parte de los contenidos del programa de la materia, o incluso lo cambian. A mí me ha tocado ver que temas de ciencias sociales los ponen en humanidades y viceversa, ¿no? O sea, es gente que no hace una investigación pertinente, real de las cosas, y su único enfoque es vender. Y desafortunadamente ese es el material de estudio que luego ustedes llegan a tener como eje central de sus repasos. Por eso mi idea, para que no se nos vaya algo que no esté contemplado. Si gusta, yo le puedo compartir las tres guías que tengo. Y si Ah, quiere las checa. perfecto, perfecto, sí. Aunque bueno, ahí no hay tanto problema, porque como se estamos cubriendo ese aspecto. Pero sí, para redondear el asunto, adelante, Sandra, no hay problema. Lo que pasa es que en una de esas vienen algunas cosas de la Constitución mexicana. Ah, ok, eso tal vez lo vinculan a la parte de Revolución Mexicana, que desde ahí yo lo abordo. Ah, yo creo sí. La Sí, verdad es que no sé. Pero hay hay unas preguntas en donde te saca la Constitución mexicana. ¿Qué artículos? ¿Qué dice el artículo 3, 27, 3, 121. el 1 y el 127 creo me parece que es los Ujú. que yo he visto? Sí, ahí no hay tanto problema, porque como les decía, ese es como un microapartado dentro del tema de Revolución Mexicana y sí lo desarrollo. No como si fuera una clase de derecho, de formación cívica, que eso ya es más centrado, ¿no? Pero yo lo vinculo como parte del proceso de la Revolución Mexicana y como piedra fundamental del nuevo Estado que se desprende de aquel movimiento armado, ¿no? Pero bueno, no nos adelantemos, en su momento lo vamos a checar y si por ahí no lo estoy tocando de la manera que requieren, por favor háganmelo saber, ¿vale? Para que yo pueda hacer los ajustes en clase y se vayan lo más formadas posibles, ¿vale? Hola, Ara, ¿cómo estás? Bien, bien, gracias, maestro. Una disculpa por No, la clase. no te preocupes. Pues bueno, vamos a ya comenzar con lo que es la independencia de México, que si pongo cara de enamorado, no se saquen de onda, es uno de los temas que más me gustan. Y a manera de introducción, pues les voy a hablar que la independencia de la Nueva España, independencia de México, como llega a aparecer en otros lados, pues va a ser un movimiento tanto político como social que va a pretender buscar originalmente la autonomía del virreinato frente a España como consecuencia de la aplicación de las reformas borbónicas, que ahorita vamos a ver de qué se trata, y la crisis suscitada por la invasión napoleónica a España en 1808, que también ese es un evento muy importante que voy a tocar ya cuando estemos desarrollando el tema. Este es un tema, un contenido que llega a ser tocado de manera muy ambigua.
como hay algunas explicaciones que dan a entender que en realidad no cambió nada y resulta que la independencia pues trae bastantes cosas. Algo que hay que comentar y destacar mucho es que este movimiento va a ser inicialmente impulsado por los criollos, que si ustedes se acuerdan en cómo estaba constituida la sociedad colonial, aunque tienen un cierto estatus de privilegio, van a quedar marginados de los puestos de importancia en lo que sería la administración virreinal. No pueden ser virreyes, no pueden ser generales, no pueden ser obispos. Entonces ahí hay una cuestión muy particular, pero lo que va a hacer el movimiento de independencia algo tan interesante, pero al mismo tiempo complejo, fue el hecho de que las masas, mestizos, mulatos, esclavos negros y demás, no van a participar de manera activa, mayoritariamente respaldando la independencia. Y algo que sí quiero que ustedes comprendan es que fue justo el papel de esas masas la que va a llevar a que la independencia no se apague con la muerte de sus líderes, sino se mantenga. Y eso es algo muy padre porque hace ver que es la gente común y corriente, gente como ustedes y como yo, quienes realmente empujan el tren de la historia. No son figuras individuales como Miguel Hidalgo, Allende, Morelos, Aldama, Mina, Vicente Guerrero. Sí, tienen su grado de importancia y por eso son relevantes, pero no lo son todo. ¿Sale? Aunque en el examen les preguntan más sobre en qué fase Miguel Hidalgo proclamó el fin de la esclavitud. No, todavía ahí como que cuesta un poquito más de trabajo, pero entender las cosas, pero bueno, ustedes deben de analizar esto desde otra perspectiva, ¿sale? Una cuestión que también es importante y que quita la interpretación romántica a la independencia es que este movimiento va a tener en su seno diferentes perspectivas políticas, que representa también el cómo estaba conformada la sociedad novohispana. Hay algunos que sí, yo quiero la independencia, pero pues que no participan los indígenas. Hay otros que sí, todos somos iguales. Y hay algunos de, sí, pero no, o sea, hay que respetar la autoridad del rey. Entonces eso va a generar que la independencia fuera un proceso bastante destructivo, porque más que pelear contra un enemigo extranjero, como incluso en educación básica no nos los han llegado a vender, pues resulta que en realidad fue una guerra civil, porque como analizamos la clase anterior, cuando vimos la sociedad colonial, habían grupos indígenas, mestizos, que de cierta manera tenían un reconocimiento y un privilegio por parte de la colonia, de la sociedad virreinal, pero no todo fue así. También hace el domingo pasado, bueno, no, mentira, el sábado pasado, observamos que desafortunadamente el sistema de castas era tremendamente desigual. Entonces, eso nos da cierta lógica del por qué se empujó la independencia de la Nueva España de esa manera. ¿Sale? ¿Dudas hasta aquí? O ya las acurruqué, niñas. No, profe, estamos atentas. Perfecto. Entonces, no hay dudas. Bien, gracias, Alicia. Ahora, como ya es parte del ritual de esto, ¿qué objetivos pretendo? Pues que ustedes conozcan de forma general el movimiento de emancipación de la Nueva España para que puedan enfrentar esas preguntas. Sobre todo resaltando que la Nueva España pues va a ser un movimiento que va a intentar poner en práctica todas estas ideas políticas, sociales que se desarrollaron durante la Ilustración y que pretendían lograr una mayor igualdad entre la sociedad. Es algo muy, muy bonito. Ahora, sin caer en un cuento de hadas, pues hay que reconocer que la independencia, la Nueva España, pues es un reflejo de los contrastes de la sociedad que la desarrolló.
lo cual, como les decía, este conflicto se tornará más como un enfrentamiento interno que como una lucha de emancipación en contra de un poder extranjero, ¿no? Como nos han llegado a mencionar. Y miren que entramos a punto de el mes patrio, ¿no? Lástima, apenas me vine acordando que le estaba dando este tema si no hubiera venido con todo el cosplay tipo Morelos. Bueno, vamos a ver qué es lo que causó esto, porque las cosas no salen, porque hoy estoy aburrido, voy a iniciar una lucha armada para ser independiente. No, las causas son bastante concretas. Hacia finales del siglo XVIII, el Imperio Español va a presentar una decadencia enorme, enorme. Ya no era aquella entidad que dominaba un tercio del mundo y que decía con mucho orgullo que en su imperio no se ocultaba el sol. No, ya para ese entonces el Imperio Español estaba muy, muy mal y por consiguiente necesitaba algunos ajustes. Y esos ajustes van a ser conocidos como las reformas borbónicas. Y sí, estos cuates que tienen cara liliputense son los reyes españoles que pertenecían a esa familia y que implementaron esas reformas. ¿Vale? ¿En qué consistían? Básicamente en remodelar el Estado español para darle mayor poder a a la corona y eficientar la administración. Entonces, eso implicó, por ejemplo, que se debilitara un poco más la figura del virrey, que se reafirmara la desigualdad social que había en la Nueva España y obviamente la marginación, que se elevaran los impuestos y que se golpearan los intereses económicos de los pequeños y medianos productores que había en el virreinato. Entonces, eso generó mucho descontento. A eso agréguenle la desigualdad social que había, no era lo mismo ser un mestizo que ser un criollo. Económicamente, el principal sustento del virreinato, que es la plata, se va a devaluar, hay menos dinero, los negocios se cierran y pues el malestar está presente en el aire. Ahora, ustedes recordarán que sin elementos ideológicos que le den dirección a las acciones, pues sencillamente podemos estar de la fregada y no cambiar. Así que es muy importante que consideremos la parte del nacionalismo criollo, que solo fue de una sección de la sociedad que comenzaba a generar una identidad diferente a la española y que eso le hacía tener intereses distintos. No es lo único. Si nos vamos hacia el fondo, hacia lo que llaman en historia las clases subalternas, es decir, las masas no, las clases que no son privilegiadas, mestizos, indígenas, mulatos y demás, pues vamos a ver que ellos ya tenían una identidad propia forjada desde hace mucho. Y que si bien no tenían el concepto de rebelarse para formar un nuevo país, eso sí es algo nuevo, sí hubieron rebeliones que estuvieron picando la cresta y haciendo notar que no todos estaban contentos con el sistema virreinal, que por cierto en recientes fechas lo han ido idealizando. Y bueno, durante todo el periodo colonial tenemos rebeliones de carácter social y religioso por parte de los indígenas. Hubo también rebeliones de esclavos negros. Una de las más significativas es la de un negrito de Veracruz llamado Gabriel Yanga, quien por cierto vence a los españoles y hace, logra que le reconozcan una cierta autonomía a un pueblo de esclavos rebeldes que fundaron en Veracruz, que se llama San Lorenzo de los Negros. Dicen que la zona está bien bonita, yo no la conozco. Pero bueno, la diferencia es que eran intereses locales, regionales. No se estaba pensando en una independencia de carácter nacional, que eso digamos es lo nuevo. Ahora, van a haber referencias externas que no quiero decir que vayan a inspirar o motivar que aquí se hagan las cosas, como si
como si la gente de la Nueva España fuera una imitadora de lo que pasaba afuera. Ojo, no fue así, y esa es una explicación muy común cuando se ven las causas de este tema. Sin embargo, son un referente de cómo estaba la geopolítica, de cómo se estaban empezando a aplicar los principios de la ilustración y por supuesto de la decadencia del antiguo régimen, ¿vale? Entonces, la independencia de los Estados Unidos, la Revolución Francesa y la independencia de Haití, es muy importante señalar la independencia de Haití, pues van a ser ciertas referencias. No quiere decir que sean causas externas, como tal vez se lo encuentren en el examen, porque definitivamente no lo son, no hay una conexión directa entre esos procesos históricos y la independencia de México, e insisto, alude a la tradicional idea de que, ay, miren, como ellos lo hicieron, nosotros vamos a ser igual. O sea, aquí no hubo imitadores. Se respondía bajo intereses concretos. Sin embargo, sí es una pequeña exposición de cómo se estaba cambiando el mundo en aquella época. ¿Vale? ¿Dudas hasta aquí? No, ninguna. Vientos, gracias. Las demás chicas, Ara, Alicia. Todo bien, profe, gracias. Muy bien. Ahora, algo que va a fungir como el detonante de este movimiento va a ser un acontecimiento que va a suceder en Europa, mejor dicho, que sucedió en Europa. Como ustedes recordarán, o si no, ahorita les cuento el chisme. Después de la Revolución Francesa, hubo un general de ese país llamado Napoleón Bonaparte, que en aras de difundir las ideas de la revolución, pues empezó a invadir otros países europeos y anduvo muy sácale punta. Entonces, uno de los reinos que él invade, que estaba en franca decadencia, fue España. Y entra ahí porque hay una diferencia entre el rey gobernante, que era Carlos IV, y su hijo, que vamos a conocer como Fernando VII, que tampoco no era más talentoso que su papá. Los dos eran unos pelmazos de marca. Entonces, a partir de esta bronca familiar, Napoleón aprovecha para quedarse con el país. Pero aquí hay una cuestión. No todos estuvieron muy contentos en que los franceses estuvieran en casa y hubieron rebeliones. Es significativo este evento porque se pone fin al poder absoluto del rey. Y comienzan los españoles, que al principio no querían, pero les digo, es paradójico, comienzan a aplicar estas ideas del liberalismo político que viene de la Ilustración, la representatividad del pueblo, la división de los poderes, en fin, un montón de cosas. Y entonces esto representó que todo el imperio español estuviera en crisis. Si no está la cabeza del imperio, pues ¿en quién va a recaer el poder? Pues estamos ante una situación muy problemática. Y en ese punto, algunos criollos dijeron, bueno, no queremos ser franceses, porque la sociedad no hispana como la mexicana era bien paranoica, ya pensaban que los franceses iban a llegar en submarinos, que por cierto los submarinos no se habían inventado en esa época, es para darle un poquito de humor a la clase. Entonces ya se andaban haciendo mil y un ideas en la cabeza. Y ante esa situación tan difícil, algunos criollos llegaron a la conclusión de que, bueno, en lo que el rey está encarcelado, en lo que el rey regresa, pues que la toma de decisiones recaiga en nosotros. Al fin y al cabo, pues somos los que conocemos cómo están las broncas y pues ya nos toca cierta autonomía. Cuando regrese el rey, pues ya nos reincorporamos al imperio. Y le proponen este plan al virrey de esa época, que era José Iturriaga, quien por cierto le dicen, bueno, si se arma el plan, tú te vuelves rey en vez de virrey.
vas a tener más poder. Entonces, pues eso les gustó, pero al final las élites veían estas acciones como un atentado a sus intereses, a sus privilegios, y pues las van a reprimir. Pero como una no es ninguna, al año que entra, en 1809, en Valladolid, hoy Morelia, van a volver a armar una conspiración. Pero desafortunadamente alguien la publicó en sus estados de WhatsApp, de Facebook, y resulta que también les cayó la voladora. Salen, los descubren, los envían a la cárcel, algunos los mandan a las Filipinas, que eran unas islas que están en el Pacífico, abajito de Japón, y que eran como la cárcel del Imperio Español, y que el que te mandaran a las Filipinas prácticamente era una condena a muerte por las dificultades de viaje. Y a pesar de ello, para 1810 se viene la conspiración de Querétaro, en donde van a participar pues la gente que conocemos: Miguel Hidalgo y Costilla, Ignacio Allende, Juan Aldama, la corregidora, el corregidor de Querétaro y otros tantos más. ¿Sale? Ahora, esta es un poquito más famosa. Platíquenme qué me saben de la conspiración. ¿De qué, profe? De Perdón. la conspiración de Querétaro. Ah, ok. No, yo no. Hoy sin éxito, no participo. Vale. Ara, Alicia. Pues yo me acuerdo que pues se reunían, bueno, pero que eran como muy secretos porque si los descubrían, pues, como dicen, no los llevaban a la cárcel, los ejecutaban. Ajá. O de alguna manera creo que también los ejecutaban públicamente y colgaban sus cabezas para que la gente las viera, ¿no? Como castigo. Entonces, creo que doña Josefa, pues de alguna manera ayudó para que la gente se organizara. Más bien como los intelectuales, ¿no? Se organizan. Ándale, comentaste algo muy importante que no siempre se visibiliza, y es el papel de los grupos que conforman la sociedad novohispana, ¿no? Aquí, por ejemplo, destacaste el papel de la corregidora de José Ortiz de Domínguez, quien va a dar el pitazo de que la conspiración, pues ya los descubrieron. Avísale al cura porque pues, si no nos va a cargar el payaso a todos. Pero no es la única. Por ejemplo, tenemos el caso de Leona Vicario, que fue una criolla que va a estar a favor de la Nueva España y que literal era como la James Bond. Puso su dinero para que se hicieran publicaciones a favor de la causa, tejió una red de información de espías que le notificaba a los insurgentes: oye, el ejército realista está al lado, lleva tantos hombres, dinero, pues vete para otro lado, ¿no? Era, les digo, como la James Bond. Y bueno, este es de los casos más famosos. O sea, pensemos en las soldaderas. Aunque no lo crean, en el movimiento de la independencia hubieron mujeres que tomaron el fusil y fueron tan importantes como los soldados varones. Hubo gente como Gertrudis Bocanegra, que es la primera que se me viene a la mente, que incluso va a liderar a su propio escuadrón de soldados. Y la historia de Gertrudis es bastante interesante porque se le mueren su esposo y sus dos, no, y su hijo durante el conflicto. Los dos eran comilitares, insurgentes. Y ella se puso al mando de sus tropas, hasta que, bueno, también murió fusilada. Hubieron otras mujeres que, aprovechando sus dones físicos, van a seducir a los soldados realistas para que se pasaran al lado insurgente. Entonces, es fascinante cómo las mujeres, dependiendo también de su contexto social, van a tomar parte en la lucha de la independencia. Y que ahí no quede la cosa, porque también va a suceder en la revolución. Sí les llamó la atención este tema. En el material que les compartí por Drive, hay dos libros muy fáciles de leer que destacan el papel de las mujeres durante la independencia. Yo los leí y se volvieron de mis obras favoritas. Se llama Ellas dan de qué hablar, de Carmen Saucedo, que se llama la historiadora. Viene en la bibliografía específica por unidad.
Eso lo publicó el Instituto Nacional de Estudios Históricos sobre las Revoluciones en México, y les cuentan lo que hizo desde la mulata, que pues no le iba bien en la vida por la situación social, hasta la criolla hacendada que pues está de acuerdo con la independencia y se involucra, ya sea porque su marido se fue a la pelea o porque ellas mismas también lo hicieron. Otro texto que a mí me gustó muchísimo que relata esto, pues es Elia del Palacio, adictas a la independencia, así se llama. Adictas a la insurgencia, perdón. Hasta la portada está padre. Esos están en PDF en el material biográfico que les recomendé. Si pueden, denle una checada, está muy padre. Y si aún les gustó el embrollo, pues pueden irse al sótano y comprar ambos textos. Están todavía hasta donde recuerdo, están muy fáciles de topar. ¿Sale? Entonces, bueno, la conspiración de Querétaro también va a fracasar, y como una manera de adelantarse a las cosas y evitar ser aprendidos, los líderes de la conspiración, Miguel Hidalgo y Ignacio Allende, deciden iniciar el movimiento, que va a estar dividido en 4 fases: inicio, organización, resistencia y consumación. Vamos a ir viendo de manera general lo más importante de estos movimientos. Para profundizar, yo les invito a que lean Historia Mínima de México del Colmex o la General. Ambos también ya están disponibles en las carpetas de material biográfico para que pues vayan ahondando. Es un tema muy bonito. ¿Sale? O hay unos documentales bien padres, ahorita les voy a mandar la liga, que se llama Independientes, que tiene una explicación un poco más abierta de este tema. ¿Vale? ¿Dudas hasta aquí, chicas? No, No. Bueno, entonces empezamos con la primera fase, que es la de inicio. Como ya sabrán, el conflicto estalla un 16 de septiembre de 1810 en Dolores Hidalgo, con el famoso grito de Dolores, que ese grito está muy interesante porque plantean que no se están rebelando en contra del rey español. De hecho, el grito del Miguel Hidalgo es viva Fernando VII, muere el mal gobierno. Y uno dirá, pues qué incongruente, pero si analizamos cómo está la onda, vemos que la iniciativa es derrocar al gobierno interno, porque según los insurgentes, Hidalgo y compañía, es el gobierno el que lo está haciendo mal, más no el rey. O sea, de alguna manera reconocían una cierta relación con España. Entonces, bueno, está ahí el movimiento. Aquí algo que también va a destacarse son 2 cosas. Primero, que de manera inmediata las masas van a respaldar la iniciativa de independencia, lo cual nos habla que ese colectivo tenía metas específicas, intereses propios. No es como también nos los han vendido de que ay, necesitan un líder y lo hacen por imitación. No. El pueblo llano, el pueblo común y corriente tiene necesidades, intereses específicos que hacen que se involucren en determinados movimientos, sin necesidad de un líder, ¿no? Entonces, por eso vemos este respaldo. Segundo punto, no hay una claridad política en cuanto a lo que se va a hacer con la independencia, ni tampoco hay un acuerdo. Hay gente como Hidalgo que dice, no, sí, es que las masas tienen que participar, ¿no? Los indios. Y no importa si no están preparados militarmente, o sea, se tienen que rifar. Están en su derecho de participar. Hubieron otros, como Ignacio Allende, que dijeron, no, espérate, esta es una guerra, necesitamos entrenarlos y al final quienes deben de tomar las decisiones pues somos los que sabemos, ¿no? Los criollos. Entonces, eso considérenlo porque al final va a hacer que esta primera etapa resulte fallida. Sin embargo, bueno, empezando les va a ir de maravilla.
van a tomar Guanajuato el 28 de septiembre de 1810, una ciudad a la que muero por visitar, por cierto. Y Guanajuato, pues como recordarán en la clase anterior, era un centro económico muy importante. Y ahí van a bajar hacia lo que es el Bajío, Michoacán, van a tomar su capital sin ninguna resistencia y desde ahí van a bajar, van a subir a la Ciudad de México. Que bueno, es obvio que fueran para allá porque es la capital del virreinato, ahí residían los poderes y pues, como saben, tradicionalmente una guerra acaba cuando se toma la capital. Así que se realiza un combate a las afueras de la Ciudad de México en un punto que se llama Monte de las Cruces, cerca de la Marquesa, yo todavía no lo he ubicado. Y ese, em, ese combate va a saldarse a favor de los insurgentes, pero con un terrible costo. Muchas muertes, sin material de guerra, entonces la Ciudad de México está abierta, pero el ejército está muy vulnerable. O sea, no era tan fácil. Y aquí comienzan las dudas. Miguel Hidalgo teme que en Ciudad de México, al momento de tomarse, se den las mismas masacres que ocurrió en Guanajuato, en donde sí la cosa se puso tremenda. Otra cuestión que le hacía tener mucha duda era que Félix María Calleja, que era el general más importante del ejército virreinal, venía desde San Luis Potosí a combatir y pensaba que la Ciudad de México pudiera convertirse en una trampa. Entonces, pese a que Allende le dijo, no importa, güey, o sea, el costo se puede pagar, vamos por la Ciudad de México y eso pues va a hacer que el movimiento cobre mayor fuerza. Hidalgo dice que no. Así que se regresan hacia lo que es el Bajío y a partir de ahí ya la división entre los líderes de la independencia pues está muy marcada, ya no se toleran Hidalgo y Allende. Para colmo de males, el hecho de no tomar la Ciudad de México hizo que muchos soldados desertaran. O sea, hasta ahí tenía cierto punto razón Allende de entrenarlos. Y para colmo de males, Calleja alcanza la columna insurgente y va a derrotar a Hidalgo en Aculco y posteriormente en Guanajuato a Allende. Entonces aquí ya estamos viendo una especie como de retirada. Llegan a Guadalajara en donde ocurren eventos muy importantes, como la publicación del Despertador Americano, un periódico que intenta promover las ideas insurgentes. Otra cosa que también destaca mucho es la abolición de la esclavitud y el sistema de castas. O sea, aquí vemos que la independencia no solamente se está centrando en lo político, sino también en lo social. Y es los intereses del pueblo llano los que están ahí presentes. Y ese decreto de abolición o de cancelación, pues lo va a hacer Hidalgo. ¿Sale? Entonces, a lo mejor tuvo sus errores, pero asimismo tenía ideas bastante atractivas. Bueno, desafortunadamente el movimiento de independencia no va bien. Hay una nueva derrota que va a orillar a que los insurgentes huyan hacia los Estados Unidos para reagruparse y reiniciar la lucha, pero desafortunadamente los capturan en un punto de Coahuila que se llama Catita de Baján y a los líderes los van a llevar a Chihuahua donde van a ser fusilados. La cabeza de los 4 más importantes, Hidalgo, Allende, Aldama y Jiménez, van a ser llevadas a Guanajuato y expuestas en la Alhóndiga de Granadinas. Y no las van a bajar hasta 1821. Balance, bueno, fue un movimiento que nace con algunas limitaciones, pero que cobra importancia porque literalmente hiere de muerte al sistema colonial. Y vamos al siguiente punto, que es la organización. ¿Dudas, señoritas?
¿no? No, profe, gracias. Muy bien. Bueno, pasemos a la siguiente etapa, que contra todo pronóstico, el movimiento siguió a la muerte de sus primeros líderes. Y el principal propósito de esta etapa, como su nombre le indica, organización, es intentar darle cuerpo y forma al movimiento, no andarse con estos rollos medio espontáneos y de improvisación de saber a dónde me llevan. No, necesitamos un programa, necesitamos pues ver cuáles son los roles de cada uno, ¿no? Entonces aquí va a destacar primeramente Ignacio López Rayón, quien fue secretario de Hidalgo y quien no los acompañó al norte, él se quedó en Zacatecas, y José María Morelos y Pavón, un exalumno de Hidalgo. Hidalgo llegó a ser rector de la Universidad de San Nicolás, ahí en Valladolid, y Morelos pues, era una persona muy inteligente, muy disciplinada, leal, congruente. Entonces él se va a tomar en serio la misión que le encomendó su maestro de levantar el sur, es decir, de poner en rebeldía el sur y tomar el puerto de Acapulco. Entonces, bueno, mientras Morelos va a empezar a juntar a su ejército para llevar a cabo ese plan, se va a, se va a fundir una junta que dirigiera el movimiento insurgente, la Junta Suprema de América, que por cierto no va a tener un buen destino porque va a llegar Calleja, los va a atacar y esta junta va a valer, se desjuntó. Mientras tanto, Morelos se percata de algunos errores que habían hecho Hidalgo y compañía, y él le da un poco más de orden a sus iniciativas militares. Él, en vez de liderar ejércitos de campesinos mal entrenados, pues de 80,000 personas o más, él decide entrenar a ejércitos más pequeños, equiparlos de la mejor manera y además rodearse de colaboradores que tengan sus mismas ideas y que sepan ser dirigidos por Morelos. Y aquí entra como el Dream Team de la independencia, o sea, estamos hablando de Vicente Guerrero, Guadalupe Victoria, Nicolás Bravo, bueno, toda la familia Bravo, los hermanos Galeana, eh, Manuel Mier Terán, un jovencito Juan Álvarez, del cual vamos a hablar el día de mañana. En fin, Mariano Matamoros, que es de mis personajes históricos preferidos, que bueno, investigaciones recientes dicen que no era chico, que tal vez era chica. Que a lo mejor Mariano Matamoros era trans, está muy interesante eso. Así que bueno, afinando esos detalles, comienza a tener una serie de victorias que le van a dar una fama dentro de los insurgentes, un cierto sesgo de autoridad, el cual va a aprovechar para convocar el Congreso de Chilpancingo y darle al virreinato un gobierno. Sin embargo, dentro del Congreso van a haber grupos o corrientes que pues miran con recelo lo que hizo Morelos. ¿Para qué les digo que no? Y los van a entorpecer. O sea, eso que ahorita vemos en la política pues no es nuevo. Tristemente ya se ha dado desde mucho, mucho antes. Así que eso y el mismo poder que Morelos le confiere al Congreso, a pesar de que no se llevaban bien, pues va a llevar a que la estrella militar de este cura se comience a eclipsar y tenga derrotas muy duras, por ejemplo en Lomas de Santa María, las afueras de Morelia, en Purarán, en donde pierde a su mano derecha Mariano Matamoros. Días después matan a Hermenegildo Galeana, que era su mano izquierda. Literal, le llego a reconocer, me he quedado sin brazos. No le está yendo nada bien. Sin embargo, tiene todavía vamos a decirle la fuerza
para crear una constitución. Y esa es la Constitución de Apatzingán, en donde claramente se ve que el horizonte político que está adoptando el movimiento insurgente es liberal. ¿Sale? ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Comentarios? ¿No? Bueno, la cosa desafortunadamente no mejora. Y en noviembre de 1815, al buen José María Morelos lo llegan a capturar. Y lo fusilan en Ecatepec, en diciembre. Y a partir de ahí, el movimiento pierde cierta cohesión. Y entramos a la etapa más complicada de la independencia. ¿Sale? Aquí que vamos a ver que ante esta falta de cohesión, el movimiento insurgente pierde terreno y se va a replegar a una lucha defensiva. Ya no van a tomar la iniciativa como antes. Y van a agarrar el formato de guerra de guerrillas. Otra cuestión que también aquí destacan es que van a haber tensiones entre algunos grupos de insurgentes. Se van a combatir entre ellos. O sea, hagan el canijo favor. Y para colmo de males, el movimiento se va a debilitar aún más cuando hay un cambio en la estrategia de combate por parte del gobierno virreinal. Y bueno, esto coincide con la salida de Félix María Calleja, este general que se vuelve virrey, se va y entra Juan Ruiz de Apodaca. Hasta parece cambio de selección en un partido de fútbol. Y él dice, oigan, pues, ¿y si mejor ofrecemos el perdón en vez de fusilar a los prisioneros y amenazarlos? Vamos a probar a ver qué pasa. Y funcionó. Muchos de los que se indultan por X o Y razón, pues ya no van a participar en el movimiento de la independencia. E incluso hubieron algunos insurgentes que se pasan a combatir a las filas virreinales. O sea, otro elemento más que reafirma que estamos ante una guerra civil. Así que la situación no estaba muy crítica, sin embargo se realza un poquito con la llegada de Francisco Javier Mina, un español que combate a los franceses, liberal, que no está de acuerdo en que el rey vuelva a tomar políticas absolutistas, y convencido por un fraile mexicano, también proindependentista, un tal Fray Servando Teresa de Mier. Este español viene a México a ponerse a las órdenes de Morelos, o sea, como que las noticias en esa época no llegaban muy rápido, que digamos, pero bueno, él arriba con un pequeño ejército, sin embargo, pues no logra ponerse en contacto con Morelos y lamentablemente la situación insurgente no iba para nada bien. Entonces, aunque obtiene algunas victorias, por ejemplo, la hacienda de Peotillo, él no puede sostenerse por mucho tiempo. Y aunque después logra combinar fuerzas con un guerrillero mexicano llamado Pedro Moreno, pues al final los realistas lo vencen, posteriormente lo llegan a capturar unos días después y al final lo fusilan. Es algo triste, pero bueno. Y con esto, pues, el movimiento insurgente prácticamente estaba aislado en ciudades como, bueno, en zonas como Veracruz, el sur de Puebla, y sobre todo de lo que hoy sería Guerrero, donde mi querido tocayo Vicente Guerrero mantenía de alguna forma la llama de la independencia ahí más que establecida. Sin embargo, para 1820 vamos a tener un cambio dramático en los acontecimientos.
En España ponen un límite al poder del rey y hacen que entre en vigor una constitución que plantea la aplicación de una monarquía liberal en España, la Constitución de Cádiz. La aplicación de la Constitución de Cádiz otorga cierta libertad y autonomía a las colonias, lo cual de alguna manera va a pegarle a los intereses de la élite criolla en la Nueva España y también peninsular. Entonces, quienes hasta ese momento estaban combatiendo la independencia, porque temían que el favorecer a las clases bajas también afectara sus intereses, ahora están bien motivados por hacer de la Nueva España una nación separada de su vieja metrópoli. Y la razón es para poder llevar a cabo pues, el mantenimiento de los privilegios y el control, y evitar el control que venía desde allá. ¿Sale? ¿Dudas hasta aquí? No, profe. Bueno, entonces, a raíz de este contexto, pues, Agustín de Iturbide, que es nombrado general de las tropas que van a hacer esto, pues que va a tener dos objetivos. El primero, vencer a Vicente Guerrero, y el segundo, negociar la independencia. Agustín de Iturbide va al sur, intenta combatir a Guerrero, no lo logra, y después opta por la negociación. Y le manda una carta diciéndole, oye, pues yo también estoy a favor de la independencia. ¿Qué te parece si nos unimos? Guerrero al principio no le cree porque en su momento Iturbide fue de los que combatieron con mayor ferocidad a los insurgentes. Entonces, pero también reconoce que él por sí mismo no puede mantener el levantamiento armado. Es que al final, si terminan aliándose, forman lo que se conoce como el ejército trigarante, que va a defender el plan de Iguala, las tres garantías que ahorita vamos a ver, y ya solucionado ese punto, Iturbide va a hablar con Juan O'Nojo, quien estaba convocado como próximo virrey de la Nueva España, y con él firmar los tratados de Córdoba, en donde México nace como una nación independiente. ¿Sale? Para ir acotando más detalles, vemos el plan de las tres garantías, que como les decía va a ser un acuerdo entre Iturbide y Guerrero. Y ahí vamos a ver el colmillo político de Iturbide y quiénes, de alguna manera, se van a apropiar del triunfo de la independencia. Bueno, la primera garantía es independencia. La segunda plantea la religión católica, la religión como un medio que va a agrupar a toda la sociedad, bueno, ahora mexicana. ¿Sale? Y por último, reafirmar la unión entre todas las clases sociales. Aunque esto no implique realmente una igualdad y una mejoría en cuanto a las condiciones de vida. O sea, ahí, con este acuerdo, a Guerrero prácticamente le dieron a tole con el dedo. Pero no le quedaba de otra porque la situación de la insurgencia pues, era terrible. Y al no haber tampoco una un modelo político que se dio por consenso, vamos a ver que cuando México nace como nación independiente, va a tener serios problemas de definirse y eso va a orillar a conflictos civiles. ¿Vale? ¿Dudas hasta aquí? Todo bien, maestro. Pero pues aquí vienen algunas sugerencias para ponerse a estudiar. Y en lo que cambio mi presentación, pues tienen unos 5 minutos para poder estirarse, ir a rellenar su cafecito, atender el llamado de la naturaleza
Y en 9:20 retomamos la sesión, ¿vale? Ok, maestro. Vale, entonces 9:20 nos vemos para ver la última parte de la clase.
Bueno, ¿están ahí, chicas? Sí, profe, aquí estamos. Muy Sí, bien, profe, aquí estoy. muy bien. Entonces, pues bueno, vamos a pasar al siguiente tema, que son los primeros años del México independiente. Antes, me gustaría que me comentaran, así a modo de balance, cómo pensaban que estaba el país al momento de iniciar su vida como un estado libre y soberano. ¿Nos fue bien? ¿Estuvo mal? ¿Qué? ¿Qué show? Profe, escuché a media su pregunta. Ah, que cómo pensaban que estaba el país cuando éste iniciaba su vida independiente. ¿Cómo se imaginan que A estaba como, el panorama? a como yo lo imaginaba, Ujú. pues que está súper crítico, ¿no? Porque hasta donde yo sé, creo que era la Iglesia Católica la que cobraba los impuestos, algo así, ¿no? Entonces, al ser la Iglesia Católica la que tenía el mando y el poder, pues como que sí estaba feo el asunto. Muy bien, dijiste algo muy importante. No hay un proyecto de nación, no hay un gobierno definido que comenzara a organizar y a gestionar las cosas de manera oportuna. Y si a eso le agregamos que habían diferentes posturas, ya desde aquí comienza la discusión, monarquía, república. Pues viene todavía más. A esto agréguenle que qué grupo hizo la consumación, pero quienes estuvieron durante más de 10 años peleando por la independencia. Entonces eso habla que pues hay volatilidad en el ámbito político. ¿Sale? Ahora, vean otros aspectos que va a reforzar de alguna forma pues este estado crítico. ¿Cómo piensan que está la economía, por ejemplo? Pues yo creo que por los sueldos, ¿no? Porque al haber tenido una guerra, pues algo civil, pues yo entiendo que son salen muy costosas ese asunto, entonces desgasta mucho a la economía. El tener este dinero para los soldados y todo lo que conlleva una guerra civil, es todo, profe. No, y estás en lo correcto, ¿no? Económicamente está de la fregada y eso también nos lleva a entender el atraso que va a tener el país, la falta de solidez y que bueno, durante estas décadas pues se haya prestado para que algunas potencias extranjeras intentaran de alguna forma invadirlo, sacarle provecho. Piensen en esas tres naciones que durante el siglo XIX pues fregaron a México, España, Estados Unidos, Francia, ¿no? Entonces, la situación está muy lamentable. Eh, para ir redondeando, vamos a ir viendo que hay algunos problemas que son los pilares de esta crisis. En primera instancia, como les decía, diferentes proyectos políticos que no van a llegar a consensos y que tiro por viaje van a generar levantamientos armados, rebeliones, planes y demás cosas. Está muy, muy canijo. Otra cuestión es la economía, que no va a ir bien y que va a ponerse peor gracias a las diferentes problemáticas políticas y sociales. El tercer punto es que tampoco hay una identidad nacional. Pesan mucho los regionalismos. Durante esta época hubieron estados que incluso se intentaron separar de México. Yucatán es de los casos más sobresalientes, pero por ejemplo en su momento Zacatecas, San Luis Potosí, Jalisco, Guanajuato, también andaban buscando su propia independencia. Así es que eso reforzó la vulnerabilidad que ya traía. Y hoy, bueno, en lo que queda de la clase, pues vamos a analizar todo esto. Ahora, ¿qué vamos a concretar o qué es lo que perseguimos?
que ustedes visualicen los aspectos que México enfrentó en sus primeros años de vida independiente. No fue nada fácil. Y eso pues llevó a que durante mucho tiempo el país estuvo en una situación bastante lamentable. La otra es que no podemos entender este contexto sin las ideas políticas que intentaban aplicarse. Entonces eso nos lleva a conocer un poco las facciones que la defendían, que se podrían sintetizar en los dos grupos que son tremendamente famosos, liberales, conservadores. ¿Sale? Ahora, aquí, dejando de lado esta cuestión de inferioridad y de trauma histórico, pues hay que resaltar las razones por las que México fue atacado por Estados Unidos, Francia y España. ¿Sale? Y por último, pues identificar las dificultades, que bueno, ya algunas se mencionaron, que experimentó el país para consolidarse como una nación independiente. O sea, la historia de México tiene una fuerte carga tragicómica, más trágica que cómica. Pues empezamos en el año 1821 y el panorama, reitero, no está para nada bien. Un país devastado por la guerra. Si eso pasa, entonces la economía está por los suelos y las razones son obvias. Un campo abandonado, minas destruidas, no hay dinero para invertir, no hay una fuerza de trabajo tampoco tan amplia, o sea, las pérdidas humanas impactan en la producción. Para esto, no todos estaban reconociendo a México como un país independiente. España no va a aceptar de buenas a primeras que México sea independizado. Estados Unidos sí lo va a reconocer, pero más por una cuestión de conveniencia. Inglaterra, Francia están dudando, y quienes le dan un respaldo honesto al país cuando éste se independiza, pues es el resto de Latinoamérica, Argentina, la Gran Colombia, Perú. Y esto agréguenle las tensiones internas. Ahora aquí vamos a ver a los primeros grupos políticos que van a estar protagonizando esta etapa a falta de partidos que no existían como tales. Quienes ocupaban ese rol van a ser las logias masónicas, que son organizaciones un tanto secretas, muy reservadas, que planteaban la reflexión y la discusión en torno a un montón de temas, incluyendo la política, y que en esta época va a ir aglutinando a la clase política. Entonces tenemos dos grandes logias, la logia escocesa, que es de tendencias conservadoras, que al referirme a lo conservador es a defender aquel sistema donde se plantea un modelo político centralizado, de preferencia monarquía, plantea la economía basada en un comercio gestionado por la monarquía y a través de la agricultura, socialmente manifiesta las mismas tendencias de desigualdad y de elitismo que había durante la colonia, aunado al papel protagónico de la Iglesia Católica. Eso es algo que hay que tomar muy en cuenta. Y por último, vemos que ideológicamente va a ser muy tradicionalista. Son los que no quieren cambiar, por eso se llaman conservadores. En cambio, el rito de York va a ser un grupo que está de acuerdo con las ideas de la Ilustración, es decir, división de poderes, una cierta representatividad política y reconocimiento a los grupos sociales, que planteaba una economía sustentada en el libre mercado, en la propiedad privada, en el desarrollo de la industria, que estaba en contra de los monopolios. Socialmente planteaban una igualdad, de ahí que se neutralizaran instituciones que podían contrarrestar al gobierno, como lo sería la iglesia y el ejército. Y bueno, aquí no aparecen, eso es en las generaciones políticas posteriores, pero incluso van a haber gente que se asume como atea. Y obviamente lo que ellos están de acuerdo era una república representativa. Y uno de los meollos que va a causar esta dificultad van a ser los tratados de Córdoba.
los cuales planteaban que, ok, México se independiza, pero le ofrecen la corona a Fernando VII o alguno de sus familiares. Y entonces, mientras va a ir una comisión a negociar eso, en el país se va a instalar lo que se conoce como la regencia, que va a estar liderada por, ¿qué creen? Agustín de Iturbide. Entonces no hay para dónde ir. Y la situación se complica porque España dice, no, no quiero ser emperador de México. Se pone su diva. Y entonces, ¿quién creen que va a aprovechar este vacío del poder? Agustín de Iturbide, que aprovechando sus 3 minutos de fama, se va a coronar como emperador de México. Y se instaura una monarquía constitucional, pero haciéndose siempre pato con la Constitución. En este primer momento, pues el país alcanza su máxima extensión territorial. México está desde California hasta Costa Rica. Todo eso era México. Prácticamente Centroamérica forma parte del territorio mexicano, pero ante las dificultades que les comenté, pues la amplitud del territorio incluso hasta juega en contra. ¿Sale? Así que bueno, Agustín de Iturbide va a tener muy malas decisiones y eso va a ocasionar que algunos ex insurgentes y realistas, como es el caso de Antonio López de Santana, pues se le pongan al brinco y armen algo que va a ser muy constante en el siglo XIX, los levantamientos armados, las rebeliones que además van a estar justificadas por un plan, un documento que legitima esa rebelión y que expone sus principios. En este caso, el plan de Casamata va a plantear el por qué se están yéndose en contra del emperador. Lo van a vencer, eso habla de que Agustín de Iturbide, pues ya, se le había acabado sus 3 minutos de fama, y al abolir la monarquía, el imperio, se da una etapa de transición que se conoce como el primer triunvirato, que va a preparar las cosas para instalar la primera República Federal Mexicana y obviamente la primera constitución liberal, que va a ser la Constitución Federal del 24. Ese triunvirato, que quiere decir gobierno de 3, va a estar integrado por Celestino Negrete, que es el señor que está de perfil, Nicolás Bravo y Guadalupe Victoria, ambos exinsurgentes. Celestino era realista. Interesante que esté apoyando una República Federal. Y por cierto es español. ¿Vale? Entonces entramos a la primera República Federal que va a estar sostenida por la Constitución, que va a ser liberal en todos los sentidos, excepto en reconocer ciertos privilegios para la iglesia y el ejército, y en mantener al catolicismo como religión oficial. En esta época era un crimen si tú eras evangélico, protestante, y ya no hablamos de judíos o musulmanes. ¿Sale? En este primer periodo, Guadalupe Victoria va a ser el primer presidente de México, una persona muy capaz, honesta, que, bueno, no se la dejaron nada sencilla, pero hasta donde pudo hizo la chamba. Los presidentes más honestos que ha habido en el país. Bueno, deja más o menos a México en una situación pues no tan mal, comenzando a corregir el rumbo. Sin embargo, las elecciones del 28 son algo problemáticas, se da un fraude, quienes se enfrentan en esa elección va a ser Manuel Gómez y Pedraza, un cuate pues conservador, realista, contra Vicente Guerrero, quien sí es un liberal totalmente declarado. Entonces, gana Guerrero, pero la élite mexicana no le reconoce el triunfo, se la da a Manuel Gómez Pedraza, pero a su vez, la gente de a pie no está muy conforme con esta decisión y arman un relajo. Entonces, para evitar que el país caiga en una guerra civil, lo que se hizo fue darle la presidencia a Vicente Guerrero. Y en esta época se da la última ocasión en la que España intenta
que conquistar México. No lo logra. Y mucho del fracaso de esa expedición es gracias a los mosquitos y al clima de lo que es la costa del Golfo de México. Veracruz en esa época no tenía un clima tan agradable y favorecía la aparición de enfermedades como la malaria, el cólera, entonces eso no le vino bien a los españoles, y ya ni hablemos de lo que es este, la cólera, bueno, en fin, la comida, también a la comida le iba mal, así que así se salvó México de una invasión. Aquí vamos a ver una pokevolución. Los yorquinos y escoceses van a fincarse en dos partidos políticos, federalistas de tendencia liberal, que ya les había platicado qué rollo, y los centralistas de tendencia conservadora. La gente que ven aquí es a Valentín Gómez Farías, una persona que va a ser muy cercana a Santana, pero federalista, es decir, liberal. Y en contraparte tenemos a Anastasio Bustamante, que va a ser conservador y centralista. ¿Sale? Entonces, bueno, este señor Bustamante va a ser presidente de México del 29 al 32, no va a durar mucho, lo van a tomar del poder. Y ahora una turbulencia política tremenda, en donde ahora sí va a aparecer la figura de Antonio López de Santana, una persona pues bastante polémica, chistosa, a mí me da hasta risa, pero que tenía en ese entonces la suficiente carisma para llevarse con todos bien y medio calmar al país. Por eso fue presidente 11 veces, pero eso no garantizaba estabilidad. Ahora aquí se cambia el modelo federal por uno centralista, se redacta una constitución conservadora, que son las 7 leyes, que al suprimir la autonomía de los estados y otras cuestiones que había reconocido la Constitución del 24, pues eso va a originar a que hubieran varias revueltas del país. ¿Vale? ¿Dudas hasta aquí? No. Bien. Entonces. Profe, Sí, ¿ese fue el presidente que duró menos tiempo en el poder? ¿O hay otro? Santana no, Santana sí duró No, bastantito. este individuo que se llama Anastasio Anastasio Bustamante. No, Bustamante. duró 3 años. No, hubieron presidentes que duraron días. Literal, ahorita se me escapa el nombre de uno. Creo que se llama Rómulo de la Vega, que estuvo como 3 días nada más de presidente de México. Pero el récord Ok. del presidente que tuvo menos tiempo en el poder fue Pedro Lascurain. Ese vato duró 45 minutos como presidente de la República. Gracias, profe. De nada. Y eso se dio en el contexto de la Revolución Mexicana. Bien, ahora, ¿qué sucede? Que para la década de los 30, o bueno, la segunda mitad, la cosa no se pone nada sencilla. Hay un estallido militar en Texas, territorio que va a ser prácticamente colonizado por Estados Unidos, y obviamente las diferencias y la distancia pues orilla que Texas opte por su independencia en 1836. México intenta a través de enviar un ejército a mantener el territorio, pero al final por tonterías de Santana, pues no se pudo. Pero ahí no es el único problema. Yucatán, que tiene una dinámica histórica muy interesante, en esta época va a intentar independizarse de México también. No, está tremendo. Y luego, para colmo de males, como pretexto de una cuestión de deudas, resulta que tenemos la guerra de los pasteles con Francia. ¿Sale?
Ya ese conflicto va a ser conocido como la Guerra de los Pasteles. A México no le va muy bien que digamos. ¿Vale? Y ya para la década de los 40, pues tenemos las mismas dificultades. ¿Vale? En 1842 se da una segunda constitución conservadora que se conoce como las bases orgánicas. Siguen habiendo algunos conflictos civiles. Y ante esa situación, Estados Unidos, que buscaba o pretendía conquistar los territorios del norte de México, pues va a aprovechar para declararle la guerra. Y bueno, el origen del conflicto se va a deber a una disputa territorial. No están claras las fronteras entre Coahuila y Texas. Entonces eso lo va a tomar de pretexto para justificar su agresión militar. Los contrastes entre ambos países son bastante abiertos, aunque los Estados Unidos no eran una sociedad tan cohesionada, el sur y el norte eran bastante distintos. Los resortes políticos y la lógica de ese sistema permitía que por lo menos hasta ese momento el país se mantuviera unido. Aunque unos 15 años después aproximadamente, la situación cambió y pues bueno, los Estados Unidos vivieron su propia guerra civil. Pero para esta época políticamente estaban parcialmente estables, socialmente no estaban tan mal. Agréguenle que ya eran un país industrializado y militarmente muy potente. En contraste a México, pues no quiero redundar, ¿no? Deudas económicas, un país devastado por conflictos civiles y demás. Así que la guerra va a iniciar cuando los Estados Unidos atacan diversos territorios en el país. Hay una columna que ataca directo de Texas hacia lo que es Matamoros y de ahí va a pasar a Monterrey. Hay otra columna que va a ir ocupando las Californias y se van a bloquear los principales puertos del país. México se va a defender con valor. Hubieron algunos momentos en donde el país estuvo a punto de vencer a los estadounidenses. No fue tan sencillo, pese a las dificultades. Sin embargo, los problemas internos van a ser los que realmente van a pesar. Y eso va a impedir que México pueda defenderse con éxito de esta guerra. Una cuestión muy interesante es que las principales batallas que se van a dar en México van a ser aquí, en el Valle. Chapultepec es la más famosa, pero no fue la única. En Churubusco, en el exconvento de Churubusco, ahí también se da una batalla muy interesante en donde participa el batallón de San Patricio, que fue un cuerpo armado conformado por irlandeses y otros europeos que desertan del ejército estadounidense y se pasan a las filas mexicanas. Es un episodio muy interesante el del batallón de San Patricio. Entonces, bueno, Molino del Rey también ahí fue zona de otra batalla. La garita de Belén, cerca del Metro Valderas, también. De hecho, ahí cerca estuvo una ciudadela. Barranca del Muerto, fue un punto en donde se emboscó a un grupo de estadounidenses, por eso se llama así, aunque después el ejército barrió con esos guerrilleros y los mató a todos. En fin, el escenario del país va a ser, del centro del país va a ser donde se den ese conflicto. Estuvo muy grave. Entonces, también aquí mucho tiene que ver los celos entre los generales. Así que, bueno,
Al final se firman los tratados de Guadalupe y Largo y eso implicó la cesión de más de la mitad del territorio mexicano. Se hacen elecciones, más o menos los primeros dos. Profe, Sí, 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 ¿por qué? ¿En qué momento de la vida cambia todo, no? Porque antes era la Nueva España y de repente, bueno, creo que hasta el día de hoy es Estados Unidos mexicanos, creo me parece. ¿Por qué pasó eso, profe? porque ese es el nombre oficial que eligieron y que pusieron en la Constitución. El que llamemos México, República Mexicana, al país, pues es como de cariño. Pero su nombre oficial se legitima o se observa a través de la Constitución, por eso. Desde que sacan los primeros artículos en ¿qué? Ajá, en 1824. En Sí, el 1824. primer nombre oficial de México fue Imperio Mexicano, porque acuérdense que Ah, la primera imperio. forma de gobierno fue un imperio, una monarquía. Pero ya a partir de la Constitución fue Estados Unidos Mexicanos. Estados Unidos mexicanos. Ah, ok, profe, gracias. De nada, de nada, de nada. Bien, ¿alguna otra duda, chicas? Yo, profe, Adelante. entonces no, entonces el norte del país no lo vendió como se dice Santa Ana. No, no fue pérdida consecuencia de una guerra. Ahora, no sé de dónde salió esto de que lo vendió, es como un mito. Sin embargo, sí hay una responsabilidad bastante directa de Santana en el fracaso de la guerra, y es que él mismo en algunos puntos tomó tan malas decisiones que puso en bandeja de plata la victoria militar en los Estados Unidos. Otra cuestión es que también por celos con otros generales que estaban participando en el conflicto, no pudo apoyar bien la causa. O sea, hubo una batalla, por ejemplo, que resultó muy importante, que se dio por acá, por Padierna, entre Tlalpan y la Magdalena Contreras, en donde el general de esa división del ejército mexicano ya tenía a punto a los Estados Unidos, los estaba conteniendo bastante bien. Y era cuestión de que Santana, que mandaba el grupo principal, atacara por atrás y de esta manera, pues, hubiesen desbaratado al el ejército estadounidense, muy a pesar, les digo, de la notable inferioridad que había, no solamente en cuestiones de preparación militar, sino también de armas y de dinero. O sea, literalmente en esta época los soldados mexicanos prácticamente iban en guaraches o descalzos. Y sus rifles eran del año del canica, es más, ni siquiera eran rifles, eran mosquetes. Pero con todo y todo, hubieron casos como el que les digo, no más de Paderna, en donde sí se podía vencer a los mexicanos, pero en este caso, ¿qué falló? Que Santana no atacó. E incluso le armó un juicio militar a ese general por tomar la iniciativa de empezar esa batalla. ¿Sí? Y que resultó que al no atacar Santana, los gringos pudieran reagruparse y posteriormente vencer a esa parte del ejército mexicano. Gracias, profe. ¿Vale? Ahí otra cuestión fue con en la batalla de Churubusco, en donde están resistiendo a los gringos con éxito, pero es en donde se da el famoso episodio de, pues ya no hay municiones.
Y entonces le piden a Santana municiones, él estaba en el centro. Y resulta que el compa manda carretas de municiones, pero que no son para los modelos del ejército mexicano. O sea, eran balas que no entraban en los mosquetes porque eran muy grandes. Pues eso ocasionó que la defensa fue insostenible. Los únicos que sí podían ocupar esas municiones pues, van a ser el batallón de San Patricio, que ocupaban rifles de producción estadounidense y en donde esas balas pues entraban perfectas. No, o sea, unas metidas de pata que tú dices, ¿es en serio? Sí. Profe, entonces también el mito de que dicen que Antonio López de Santana dio esa parte del territorio mexicano por su vida también es mentira, Eso fue con Texas. solo No, con Texas. sí, y eso sí pasó. De hecho, la firma de este tratado fue ilegal, porque según la constitución de aquella época, si un presidente dirigía personalmente un ejército y estaba en campaña militar, perdía los atributos de presidente. Por consiguiente, no tenía las facultades de negociar o firmar un tratado, y menos con un gobierno extranjero, que qué chichis de gallina tenía que estar ahí haciendo los Estados Unidos, ¿no? Pero como está amenazada su vida, pues sí dio su brazo a torcer. Ahora, ¿por qué al final México tampoco hizo nada? Porque no tenían los medios. O sea, México estaba fregado en esta época. O sea que por todos lados en aquella época nos pasaron a fregar. Sí, sí, Ah, ok. Gracias, profe. de nada. Ah, profe, otro mito. Adelante. A ver, dicen que que también Antonio López de Santana le gustaba fumar marihuana, profe. ¿Es cierto eso? Sí, ¿O sí? sí, 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 Ah, cierto. ok. Gracias, profe. De nada. No, el cuate era bien desmadrosito. Luego siendo presidente decía, no voy a gobernar, voy a poner a Valentín Gómez Farías o a Lucas Alamán, que era un conservador muy importante que también apoyaba a Santana, y el güey se iba a su hacienda a echar cotorreo. ¿A poco le gustaba la fiesta al señor? Le gustaba la fiesta y le gustaba estar con chamaquitas menores de 20 años. Oiga, profe, ¿por qué todo? ¿Por qué en la primaria nos engañan con todo, bueno, diciendo que el territorio lo vendieron, que y cosas de esas? ¿Por qué no nos hablan con la verdad? Mira, porque esa interpretación se sustenta en una errónea comprensión de lo que pasó. Y más que eso, se debe a algo que vimos hace como 3 clases, que son los usos de la historia. Desafortunadamente, y eso no es algo exclusivo en la escuela, se ha ocupado la historia como un discurso que plantea buenos y malos, lo cual ayuda a legitimar cierto orden o cierta postura ideológica. Entonces el Estado, digamos que tiene su propio grupo de héroes que realzan una serie de virtudes que lo legitiman. O sea, no estoy demeritando a Juárez, a mí es un personaje que me llama mucho la atención, pero tampoco no es el pastorcito casi santo que nos hicieron ver en la escuela. De hecho, Juárez mató a mucha gente, Eso mandó a también es un asesinar a mito. mucha gente. Ah, sí. Sí, eso también es un mito, que es parte de la polémica que hay con historia. Ahora, no es este pastorcito, buena onda este presidente de México, pero tampoco es ese demonio que recientemente se ha estado manifestando. De no, Juárez, el genocida, Juárez, el que vendió el territorio de Estados Unidos, y eso lo vamos a ver pues el día de mañana, porque hoy no alcanzamos, pero en realidad Juárez tampoco fue así. Entonces ahí más bien es hacer una lectura de qué es lo que pretenden esos grupos con manejar esas interpretaciones de la historia, los falsificadores de la historia. Descontextualizan las cosas, también por eso es importante ver desde un principio pues, qué show, ¿no? Y verlo en su contexto, no con los ojos de ahora.
Por ejemplo, aquí, si con todo y esos errores, si Santana estuvo 11 veces en el poder, es porque la situación estaba tan caótica que no había nadie más y porque él era de alguna manera un eje que cohesionaba a tanto a liberales como a conservadores y tuvo colaboradores de ambos. Y el güey se declaraba liberal o conservador según la situación. Pero así de difícil estaba la cosa, que se comienza a estabilizar a partir de que llega Juárez a la presidencia, que bueno, ahí también es otro punto de quiebre. Pero no es porque la sociedad fuera pendeja, no es porque, no, o sea, era el momento. ¿Sale? Entonces, hay aguas, 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 aguas. Y tristemente hay materiales de estudio que siguen vendiéndose esa idea. Ah, ok, profe, gracias. De nada. Entonces, ¿tampoco López de Santana fue un traidor o sí lo fue? Traidor. Depende de cómo definas traidor. O sea que Porque 20. Ajá. es que yo, bueno, había leído en alguno, más bien en la primaria decían que él había traicionado a México, ¿no? Precisamente porque había vendido parte del territorio mexicano. Ya después, en otro libro yo leí eso que Santana, había vendido parte del territorio, bueno, no, lo había intercambiado por su vida, pero ahorita me está diciendo usted que solo es Texas. Entonces eso de traidor tampoco es. No, pero eso no le exenta a que fue un pésimo gobernante. Ah, ok. Sí, hay que Gracias. matizar ahí las categorías y los conceptos. ¿Sale? Entonces, bueno, dejamos la clase en 1854, un año que resulta crucial para la historia mexicana. Mañana van a saber por qué. Tienen tela de dónde repasar y no sé cómo les sintió la clase. Yo sé que no es un tema sencillo por la cantidad de cosas que ocurrieron. Profe, Ujú. regresándonos un poquito atrás, en el plan de las tres garantías, su objetivo primordial era la independencia en las clases sociales, ¿sí es así o hice Sí, mi la resumen mal? independencia, pero con un enfoque que beneficiara a las élites y a instituciones como la Iglesia Católica. Por eso analicen esas tres garantías: libertad, bueno, independencia y religión sobre todo. Quizá ahí la que pudo meter Guerrero fue la de igualdad, aunque pues esa fue la menos popular. Pesó más el La rollo de menos popular. independencia y de religión. Ah, ok, perfecto. ¿Sale? Sí, profe, le agradezco. Bien, no, no, no hay de qué. ¿Alguna otra cuestión? ¿Mandé? ¿Alguna otra cuestión? ¿Duda, Es- pregunta? yo estoy revisando mis apuntes. Okidoki. Profe, Sí, otra vez yo. adelante. Entonces, las causas internas de la independencia de México fueron los factores sociales, políticos y económicos. Ujú. ¿Sí fue así? Sí, Ah, gracias. Es que esa sí es pregunta de examen. ok, muy bien. Y qué bueno que la comentaste. ¿Sale? Sí, profe, gracias. Yo solo tengo esas dudas. No, no está bien, está muy bien.
Alicia, Ara, ¿cómo vamos? Bien, profe, gracias. Perfecto. Bueno, entonces, si no hay más, nos vemos mañana a las 8 para terminar con este embrollo de la segunda parte del siglo XIX en México. Vamos a ver lo que es Guerra de Reforma, Segundo Imperio francés, Segundo Imperio Mexicano, Segunda Intervención Francesa y ojalá que nos dé tiempo para entrarle a otro tema polémico que es el porfiriato. ¿También va a grabar esta clase, ¿no, maestro? Sí, sí, todas las clases sin que me falle la tecnología se graban. ¿Va? Cuídense mucho. Bonito día. Bye. Bye, igualmente, gracias. Bonito día. Bye. Bye.